Buenas tardes a todos. Un día más, estamos en otro webinar de la sección de estudiantes residentes y fellows de la Survey. Hoy para hablar de patología oncológica urgente y empezaremos con una charla de la doctora Susana San Martino, que nos hablará de embolización tumoral paliativa. Ella es radióloga intervencionista del Hospital UCA en Oviedo. Y cuando quiera, Susana, compartimos pantalla y empezamos. ¿Estáis viendo ya la pantalla? Se ve perfectamente. Sí. Vale, perfecto. Pues lo primero que quería es agradecer a los organizadores, a Rodrigo y a Paula, por invitarme a participar en esta sesión. Vale, entendemos por tratamiento endovascular o embolización a aquel que realizamos en una sala de angiografía, cateterizando selectivamente el aporte vascular a un tumor y lo ocluimos de forma intencionada, bien para detener una hemorragia o para reducir el flujo en el tumor. El objetivo es conseguir controlar los síntomas que tienen estos pacientes, fundamentalmente en relación con dolor o con sangrados, con la intención de mejorar su calidad de vida. También hay casos que embolizamos los tumores en aquellos que van a ser operados, que tienen tratamiento quirúrgico para evitar el riesgo de sangrado en quirófano. La embolización es, como sabéis, una técnica que se puede realizar con anestesia local. En estos casos dependerá de la situación clínica del paciente y la recuperación es, por supuesto, mucho más rápida, con mínimas molestias durante ella. Tenemos varios escenarios en la embolización tumoral. Una es la situación aguda, cuando un paciente con tumor está pues sangrando. eh, y va a ser este un poco el tema en el que me voy a centrar, en las embolizaciones mm, de tumores paliativas en casos de emergencia, como dice la sesión. Además, cuando se emboliza un tumor, pues también en otras situaciones no tan agudas, aunque a veces es subagudo o se puede a lo mejor prever un poco de forma más a largo plazo. Para controlar los síntomas, como dije antes, disminuir el dolor, el sangrado tumoral, que a veces no es una emergencia vital, pero compromete la calidad de vida del paciente, para mejorar la función también de órganos que estén comprimidos o infiltrados y en tumores que no son resecables para disminuir su carga tumoral. También, como comenté, para prevenir el sangrado en quirófano, en los tumores operables. ¿Qué situaciones nos vamos a encontrar más habituales en nuestra práctica clínica? Pues unos tumores que encontramos muchas veces que sangran son los tumores urogenitales o el carcinoma de células renales, por ejemplo. Podemos tener dos situaciones: una, paciente con tumor irresecable y con hematuria, o paciente que va a ser operado para evitar el riesgo en el quirófano. Frecuentemente sangran los tumores de vejiga y de próstata, causando hematuria, y también hay hematurias por la radiación en vejiga. En tratamientos de radioterapia puede haber hematuria después de la radioterapia. Embolización frecuente también de tumores óseos y de musculoesqueléticos, aunque quizás estos más de cara a mejoraría de síntomas o previo a cirugía. Frecuente las hemoptisis por tumores pulmonares. Los tumores hepáticos son otro capítulo aparte. Ha evolucionado tanto la técnica de embolización, que actualmente ya no es una embolización paliativa, es un tratamiento potencialmente curativo.
Los tumores del tracto gastrointestinal, también es frecuente el sangrado y en otros casos, pues tumores de origen ginecológico o sarcomas. ¿Cuál es la contraindicación? Pues en general la complicación de cualquier técnica endovascular de las que realizamos habitualmente, que haya coagulopatía incorregible, alergia al contraste, que no haya un acceso vascular para acceder al territorio a embolizar de forma segura, que sea un tumor muy extenso. Otras son contraindicaciones relativas, como la esperanza de vida del paciente, el que tengamos riesgo de embolización no deseada y causemos isquemia o que tengamos infección en la vía de acceso. Lo ideal es comentar estos pacientes de forma individualizada, si puede ser en un comité de tumores, aunque muchas veces en el tema que estamos hoy de la emergencia urgente, pues esto no siempre es posible. Como comenté, anestesia local en el sitio de punción, a veces necesitaremos una sedación más o menos profunda, incluso casos de anestesia general y también dependiendo de la situación del paciente. Y en intervenciones prolongadas también sería muy interesante tener siempre un anestesista en sala si es posible, pero bueno, sobre todo en intervenciones largas se puede valorar y también en embolizaciones viscerales que pueden causar dolor durante la embolización. La recuperación de los pacientes es rápida. Tras un periodo corto de observación son dados de alta, a no ser que tengan por su patología pues que seguir más tiempo ingresados y un poco más de vigilancia si han sido sometidos a sedación o anestesia general. La técnica en general estamos hablando de territorios muy diversos de cualquier parte y pero hay unas características, digamos, del material que vamos a usar que son homogéneas y comunes un poco a todos. El abordaje, generalmente vamos a hacer un abordaje femoral, depende de las preferencias de cada operador. Yo en mi caso, la femoral común derecha es mi acceso favorito. Puede ocurrir que por la anatomía o por las circunstancias de la zona inguinal, pues necesitaremos hacer un acceso braquial o incluso radial. El que esté familiarizado con la técnica también dependiendo del territorio, también sería un abordaje válido. Vamos a colocar introductores pequeños, generalmente entre 4 y 6 French, y la técnica de embolización endovascular de tumores ha podido desarrollarse gracias a dos factores fundamentales: el avance en la técnica de angiografía por sustracción digital y el avance de los materiales de embolización. Actualmente pues tenemos muchísimos tipos de introductores cortos, introductores largos. Yo recomiendo en general, dependiendo del caso, pero en general recomiendo estar estables. Muchas veces tendremos que hacer abordajes contralaterales o tendremos que navegar por vasos muy tortuosos. Necesitamos tener estabilidad en nuestros catéteres. Recomiendo poner quizás un corto en la ingle, nosotros lo hacemos así, o directamente un introductor largo, pero siempre emplear introductor largo a ser posible o catéter guía. Los catéteres tenemos que escoger, dependiendo del territorio que queremos cateterizar, pues el que tenga la forma más adecuada en cada caso. Tenemos también lo mismo con las guías y la mayoría de las veces, si queremos ir súper selectivos para minimizar el daño colateral, pues emplearemos de forma coaxial microcatéteres. Habitualmente nosotros solemos usar 2,7 French, pero dependiendo del territorio, pues 2,4 o 2,0 son en general las medidas que usamos habitualmente. Emplearemos pues contraste iodado y es muy importante planificar la intervención previamente, sobre todo en situaciones urgentes en el angiotac, para ver exactamente la vascularización
va a aportar, qué vasos van a aportar vascularización al tumor, ya que estos tumores muchas veces reclutan sangre de territorios, de órganos de la vecindad. También la herramienta del Convincity en la sala de angiografía es muy útil también para valorar si estamos adecuadamente posicionados en los vasos tumorales o por el contrario si podemos encontrarnos embolizaciones no deseadas, conexiones vasculares o que no estemos en el territorio que consideramos diana. Los agentes de embolización son muchos, como ya sabéis. Dependiendo del caso, todos estos se han considerado seguros y eficaces para un tratamiento de embolización tumoral y destacamos un poco las características de cada uno. El espongostán, bueno, hay más tipos de agentes temporales, pero el que más conocemos es el espongostán. Es un agente que se degrada con el tiempo. En unas 3 o 6 semanas los vasos que han quedado embolizados vuelven a permeabilizar. Es interesante cuando no queremos, digamos, frenar el flujo en el tumor, pero hasta que haya cicatrización, pues porque se trate de un vaso que no queremos dejar sin circulación. Otras veces querremos realizar embolizaciones más distales, más a conseguir necrosis del tumor. Tenemos muchas herramientas que tenemos que saber combinar adecuadamente. Tenemos también las partículas que se las va a llevar el flujo sanguíneo del vaso en que lo inyectamos. Tenemos agentes de embolización que van a fijarse como si fuese más como un tapón en un foco concreto, como los coils o los plugs o microplugs. Tenemos agentes líquidos como el pegamento, o sea, los cianocrilatos o el EVO, el squid o el Onyx. También los líquidos van a avanzar por el torrente sanguíneo se los va a llevar la circulación. Y mencionar el alcohol absoluto porque se empleó mucho como agente de embolización, sobre todo en los tumores renales. Ahora, bueno, está en desuso porque, bueno, yo creo que ya tenemos otros agentes, digamos, con los que estamos más cómodos, porque el alcohol había que tener cuidado que no fuese a territorios no deseados usando un balón de oclusión y también aspirar muy bien el balón, calcular muy bien cuánto alcohol había que introducir. Pero bueno, el carcinoma de célula renal todavía se puede emplear perfectamente, genera mucha necrosis de tumor y coagulación en contacto con la sangre. Entre tantos agentes, pues debemos de casi nuestra sala de angiografía es como una cocina en la que tenemos en nuestra despensa un montón de herramientas que tenemos que saber combinar dependiendo de la situación. Las principales complicaciones que tenemos en estas embolizaciones es el síndrome posembolización. Más que una complicación, es un efecto secundario, es bastante frecuente, y otras complicaciones, pues las derivadas del acceso vascular, como los hematomas o lo que mencionamos de isquemia no intencionada por reflujo del material o por embolización del material de embolización. Podemos tener infecciones en embolización de órgano sólido y el resangrado frecuente muchas veces por la progresión del tumor. El síndrome de embolización, sobre todo cuando se emboliza órgano sólido, consiste en dolor, malestar, fiebre baja, náuseas y vómitos, una especie de gripe que se recupera en unos 2 o 7 días, que se tolera bien con medidas de soporte, analgesia, antiinflamatorios, y puede prevenirse en algunos casos con profilaxis antibiótica. Para el tratamiento de la hemorragia,
Eh, en un caso de estos, asociada a tumores, pues se iniciará una serie de medidas de soporte, transfusiones, fármacos hemostáticos y cuando no se consiga el control, pues se puede a veces conseguir por endoscopia. Tenemos la embolización transarterial que es muy eficaz y en casos pues, que no sea posible, pues tendríamos la cirugía. Para el diagnóstico, pues historiar al paciente y en la exploración física de estos pacientes, pues tendremos epistasis, hemoptisis, hematemesis, melena, rectorragia, hematuria, sangrado vaginal, según la ubicación y la dirección del sangrado. Nos apoyará en pruebas de laboratorio y, por supuesto, las técnicas de imagen en el caso urgente, pues el angio-TC. Las causas de la hemorragia asociada a tumores, pues a veces por fármacos que toman estos pacientes para prevenir la trombosis venosa, anticoagulantes o antiangiogénicos también pueden provocar sangrado. El sangrado después de una cirugía iatrogenia, después de sobre todo de las biopsias o ablación o endoscopia y lo que comentamos del sangrado después de tratamientos radioterápicos, sobre todo en vejiga y también porque el propio tumor invade el vaso sanguíneo y causa su hemorragia. Eh, mm, Aquí os presento esta clasificación, un poco cómo pueden ser los signos de sangrado en angiografía. Pues tenemos esta clasificación en 5 grupos. Pues cuando vemos el sangrado en fase arterial, que este tipo de sangrado pues requiere una actuación enérgica y necesita hemostasia rápida. El sangrado venoso, que es el sangrado es más lento, que tengamos morfologías anormales en los vasos, que haya aneurismas o arterias anormales o displásicas. El hipercromatismo tumoral, que es que la zona tumoral pues tiene una tinción más intensa o incluso que la angiografía sea normal. Dependiendo de estos hallazgos, pues nos va a influir en el agente de embolización que vayamos a emplear. ¿Cómo lo seleccionamos? Pues a veces es complicado porque tenemos que valorar muchos aspectos. Tenemos que ver cómo es el tamaño del vaso y cómo es la morfología del vaso, cómo se accede a él y cómo es su anatomía, si es recto, si es tortuoso. También debemos pensar si la embolización queremos que sea permanente o queremos que sea temporal. Valorar si podemos acceder al órgano fácilmente o si puede que nos refluya el material a un territorio no diana, si es un órgano con colaterales o si tiene circulación terminal, si queremos producir isquemia, necrosis o simplemente queremos disminuir la vascularización en el tumor, si vamos a hacer una embolización proximal o distal, si vamos a usar microcatéter y qué microcatéter vamos a usar, porque dependiendo del calibre del microcatéter podremos usar unos u otros agentes de embolización. También en relación a las partículas, cuando usamos partículas muy pequeñas, cuanto más pequeñas, se nos van a ir más distales en el vaso, cuanto más pequeñas evitarán las colaterales porque obstruirán distalmente y tendremos más riesgo de isquemia. ¿Qué abordaje vamos a emplear? Si vamos a hacer uno u otro, necesitaremos pensar catéteres más largos, más cortos. También influye si realmente es una urgencia o lo podemos hacer al día siguiente.
cómo está la coagulación, también influye en la elección del agente de embolización y en la mayoría de los casos en preferencias personales, tanto de manejo como de que tengamos disponibilidad de ellos. Voy a poner rápidamente algún caso, pues comentando alguna característica de cada uno, lo que me dé tiempo. Aquí tenemos pues un carcinoma extenso, carcinoma renal, en el que hay pues anomalías vasculares. Este señor no tenía un sangrado agudo, no fue una emergencia, sino que fue una urgencia programada porque tenía una hematuria que le hacía que se anemizase y no podía, bueno, tener esa calidad de vida ni seguir ingresado. Importante planificar cuántas arterias tenemos. Importante en casos como este, que aparte de necrosar el tumor, queríamos preservar la mayor parte de riñón sano, pues entonces tendremos que ir con un microcatéter seleccionando todas las ramas implicadas en la vascularización del tumor hasta conseguir el cierre de todas ellas, evitando, en este caso lo hicimos con el cianocrilato, con pegamento, que nos permite además que el agente nos avance más o menos en el vaso. Como veis, se ocluyó las zonas de aneurisma y se preservó parte del parénquima, y también en el TAC ya habíamos visto cómo tenemos que planificar en el angio-TC si hay algún otro vaso, como es este caso, un vaso extrarrenal que también se cateterizó con éxito y se embolizó. Pero es muy importante planificar cuántos vasos vamos a encontrarnos que aporten al tumor. Este es un caso de un carcinoma de vejiga con hematuria y bueno, localizamos aquí muy bien la arteria vesical, había una tinción sin más, no había extracciones de contraste y importante en la angiografía, importante en las posiciones. En esta posición oblicua no se ven bien los vasos de la bifurcación anterior. En una oblicua homolateral es como mejor se va a desplegar y lo vamos a ver. Embolizamos en este caso la arteria vesical como con partículas. Y bueno, creo que voy a ir terminando porque, bueno, los casos los hay que son muy parecidos. Aquí un caso de una carcinoma de próstata con hematuria. eh, Se embolizan, pues intentamos ser primero un poquito conservadores, fuimos de forma selectiva. El paciente al final progresó, como se ve en esta imagen, y tuvimos que embolizar, pues combinar agentes plugs y coils para tapar arterias de territorios como epigástrica o pudenda para preservar y evitar paso de material a esos territorios, como en este caso una pudenda que le colocamos un amplatzer en la parte distal para poder embolizar esas ramas que no se pueden cateterizar súper selectivamente. Este es un poco el aspecto de este paciente, que tuvimos que hacer muchas sesiones porque a veces estos pacientes recurren, como comentamos, pues coils para proteger territorios distales, microplugs para proteger territorios distales, y estos es las partículas que han quedado retenidas después de la embolización. Bueno, ya pues no queda tiempo. Rápidamente, las hemoptisis son una causa muy frecuente también. Localizar las arterias tumorales en el angio-TC, importante, y bueno, en estos casos pues embolizamos con partículas que avancen aquí en el tumor con captación y vasos patológicos, dos arterias bronquiales, como habíamos visto en el angio-TC, y el aspecto después de la embolización. Y a un último caso, nos llaman en la guardia, dices hemoptisis, bueno, vale, piensas en un caso como el anterior y te encuentras pues con algo así, y bueno, pues tienes que valorar un poco qué puedes hacer. Este paciente, pues bueno, teníamos
teníamos un cuello que sí que se parecía que se podía abordar, bueno, pues colocamos un stent cubierto con este resultado. Bueno, yo creo que tengo más casos, pero si os parece, pues ya no da tiempo a más para que haya tiempo de debate. Pues muchísimas gracias, Voy a dejar Susana. de compartir. Una charla súper interesante. La verdad, el último caso Muy bonito. muy, muy heavy, muy bonito. Recordaos a todos los participantes, los oyentes, que podéis dejar vuestras preguntas y al final de las charlas las contestaremos todas. Aprovechad que las ponentes son espectaculares para preguntar todo lo que queráis. Y ahora damos paso a la segunda charla, que la dará la doctora Joana Valcárcel del Hospital Universitario de Belviche. Para mí me hace especial ilusión presentarla, para mí referente tanto personal como profesional, y nos hablará del síndrome de Benacaba, cuando quieras. Muchas gracias. ¿Se me oye bien? Perfectamente. Sí. Vale. Buenas tardes, soy la doctora Valcárcel, trabajo en el Hospital Universitario de Bellvitge y yo he preparado una presentación bastante docente, con menos casos, sobre el síndrome de vena cava superior. Estos son los objetivos que vamos a revisar. Primero, un pequeño recordatorio de la anatomía venosa central. Como ya sabéis, la vena cava superior es la confluencia de las venas braquiocefálicas derecha e izquierda y drena directamente a la aurícula derecha. Como tributarias tenemos la ácigos, la hemiácigos, las vertebrales, la torácica interna y las mamarias. Hay que tener muy en cuenta las variantes anatómicas de la vena cava superior, que normalmente son por anomalías del desarrollo embriológico de la cava. Tenemos cavas izquierdas, doble cava, bueno, hay muchas variantes. Y también sus relaciones mediastínicas, porque son las que nos condicionarán la patología de síndrome de vena cava superior. Otro dato muy importante es conocer las vías colaterales en la obstrucción, que todos las tenemos, pero son más patentes cuando hay una obstrucción del sistema venoso central. El más importante es el ácido semiácigos, que es una descompresión posterior, las vertebrales y las paravertebrales, que drenan a la red espinal, las torácicas internas que llegan a epigástricas, esofágicas, cutáneas, y la aparición de estas depende del desarrollo según el tiempo de instauración de la patología y la localización de la obstrucción. Por ejemplo, aquí podéis ver un esquema donde se plantean una clasificación en función de la localización de la obstrucción, tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, y se relaciona sobre todo lo más importante es respecto al sistema ácigos, porque en realidad es el de alta capacitancia y si este está obstruido habrán más colaterales superficiales. La fisiopatología. ¿Cuándo se da el síndrome de vena cava superior? Pues cuando existe un gradiente entre vena cava superior y aurícula derecha de más de 8, que ahí es cuando se da lugar a la congestión cefálica. Cuando este cuadro es agudo, tiene una clínica muy florida. En cambio, cuando es crónico, como da más tiempo a desarrollarse esas colaterales, hay una mejor compensación y no hay tanta clínica de disnea, estridor laringio. Como podéis ver, lo más habitual es el edema facial y después la congestión venosa y la disnea. Las etiologías aquí, sobre todo, nos enfocamos en patología maligna, por lo tanto, las neoplasias pulmonares son las reinas, 60-70%, tanto célula no pequeña como célula pequeña, y después tenemos linfomas mediastínicos como otra etiología muy importante. Para el diagnóstico, muy importante siempre tener un TAC, porque el TAC nos permite localizar la obstrucción, la extensión, valorar la presencia de colaterales y con las reconstrucciones podemos planificar nuestro procedimiento. Después tenemos la venografía, que la haremos intraprocedimiento, nos da un mapa anatómico y hemodinámico in situ. In situ nos permite hacer la planificación del stent que vamos a colocar, porque nos permite hacer mediciones de longitud de la lesión y también en caso de que haya dudas se pueden hacer gradientes pre y post colocación y también nos permite definir el diámetro del stent. Y la ecografía, muy importante para la punción ecoguiada. Entonces, ¿cuándo tratar el síndrome de vena cava? Yo creo que la duda que más tienes al empezar es, ¿lo tengo que hacer de forma emergente? Depende mucho del protocolo que tengáis en vuestro hospital. Nosotros, por ejemplo,
utilizamos el Kishi Score, que es este que veis aquí, el cual nos permite calcular cuándo deberíamos de colocar una prótesis emergente, y es cuando un paciente suma más de 4 puntos. Por ejemplo, lo que más puntúa son la sintomatología neurológica, ¿no? Pero, por ejemplo, si nos fijamos en la patología respiratoria, pues no puntúa tanto. La gran mayoría de ellas pueden ser preferentes urgentes, no emergentes, pero en algún caso sí que os encontraréis a lo largo de vuestra vida profesional que la tengáis que colocar en la guardia. Vale, el tratamiento endovascular. Pues la planificación preprocedimiento, muy importante siempre en todos los casos. Planificar los accesos. Yugular interna, femoral común son lo más habitual y a veces se puede valorar incluso doble acceso para hacer un through and through si fuera necesario. Los materiales, las guías de 0035 hidrofílicas, los catéteres, el que os guste más. Nosotros, por ejemplo, usamos mucho el multipropósito, pues puedes utilizar un BER, se puede utilizar un vertebral. Y los introductores, valorar la colocación de un introductor largo si vais a hacer un acceso femoral, porque cuanto más cerca estemos de la lesión, mejor posicionados y mejor será el torque para poder pasar si es difícil. Los stents autoexpandibles. De 14 a 18 se puede llegar a colocar de 20 si la cava es muy grande. Por si la cosa se tuerce, siempre hay que tener un bailout plan, porque siempre puede haber algún tipo de complicación, en plan perforación, donde necesitaremos balones grandes o prótesis cubiertas para poder parar el golpe. Y tener en cuenta siempre la profilaxis, la anticoagulación y coordinarse con los oncólogos. El acceso que venoso, no os voy a decir nada nuevo, ya sabéis, ecoguiado, tanto femoral o yugular o si queréis hiporbraquial. Para cruzar la lesión, guías hidrofílicas, los catéteres que uséis, muy importante, proyecciones para estar seguros que estamos en el trayecto adecuado para evitar ir subintimales o hacer perforaciones, como podéis ver en este caso que acabó con un derrame pericárdico. Una pregunta es, ¿dilato o no dilato antes de colocar el stent? Pues es algo que se ha matizado en los últimos años y depende mucho de la patología. En el caso de la etiología maligna, que es lo que nos importa a nosotros, bueno, de lo que estamos hablando ahora, generalmente no se dilata. Se recomienda no dilatar antes de la colocación del stent por el riesgo de embolización tumoral, de perforación y porque normalmente colocar el stent autoexpandible ya nos restaura el flujo muy rápido sin necesidad de predilatar. Predilataremos, por ejemplo, poneros que nos pasa ni el catéter diagnóstico y que habéis conseguido pasar la guía, pues podríamos plantearnos predilatar pero con balones pequeños y de baja presión. Tips and tricks. ¿De qué stent colocar? Diámetro. Hay que escoger un stent un 10-20% mayor del diámetro de la vena proximal sana, ¿vale? Aproximadamente, normalmente suelen ser de 12-18 milímetros en la cava y si es tronco innominado, unos 10-14. No sobredimensionar demasiado porque eso puede llevar a una rotura o una perforación, ¿vale? Normalmente con un sobredimensionar un 10% ya tienes un anclaje seguro y las probabilidades de que te migre el stent son muy pocas. La longitud, hay que cubrir toda la zona estenótica más 1 centímetro por arriba y por abajo, ¿vale? Para garantizar este anclaje y evitar la progresión y una reoclusión precoz. Cuando una duda que se te plantea mucho al principio, ¿hasta dónde la coloco por abajo, ¿no? En la aurícula. Pues hay que evitar que produya más de 5 milímetros porque esto se asocia a taquicardias que normalmente suelen ser transitorias, pero también puede asociarse a trombosis intracardíaca, ¿vale? La cobertura de las venas brachiocefálicas, esto lo desarrollo más adelante, es si plantearnos colocar prótesis en I, en kissing stent, o una configuración en T. Después os lo desarrollo. Los stents, casi siempre autoexpandible nitinol, fuerza radial máxima para lesiones extrínsecas o compresivas. El balón expandible, esto sería ya más para lesiones benignas o si damos mucha precisión o para una stent in stent, pero no es el primer stent en el cual uno pensaría para un síndrome de vena cava superior. Y siempre, bueno, las mediciones que son muy importantes hacerlas.
Entonces, lo que hemos dicho, el stent de 14-18 hay que cubrir 1 centímetro por arriba y por abajo, hay que estar muy seguros que tenemos una alineación correcta y hay que valorar qué ramas se están tapando y en algunos casos está descrito el uso directamente de stents cubiertos, pero en la bibliografía no acaba de quedar claro cuál es la indicación. Sobre la colocación en Y o en T, ¿vale? En T es lo que veis en la derecha, Y es lo que veis en la imagen del centro, ¿vale? El test tenting consiste en colocar stents que se cruzan en ángulo recto y solamente hay un mínimo overlapping de 2-3 milímetros, ¿vale? Permite reconstruir completamente la confluencia y preservar ambos flujos, pero tiene un riesgo de gap muy importante y puede generar un flujo turbulento. Los stents en I, que son el kissing stent, ¿no? Desde cava a ambas brachiocefálicas, dan una mejor simetría hemodinámica y es muy útil si ambas venas están afectadas, pero es una técnica más compleja y hay más riesgo de producción. Y el stent único central es el que solo cubre la cava y lo tiras recto, es decir, normalmente suele ser hacia territorio yugular o si puedes acortarlo, pero no dejarlo en la confluencia de subclavia con yugular. Es más rápido, menos manipulaciones. Lo que pasa es que pueden persistir la sintomatología del brazo y del cuello contralateral. ¿Qué, ¿Qué hacer? Pues nosotros clásicamente colocamos un stent único central casi siempre. Las veces que hemos colocado stents en I, más de una vez se ha complicado porque técnicamente es más complejo, se te tapa uno, pero hay en centros donde casi siempre ponen stents en I si están afectadas ambas confluencias. Postprocedimiento y cuidados. Heparinización. Eso también depende mucho del protocolo de cada hospital. Las guías recomiendan heparinizar durante 24-48 horas y después a largo plazo valorar los anticoagulantes orales y o antiagregación. También hay que dar normas al paciente para evitar que se le hagan nuevos accesos centrales a miembros superiores y los signos de alarma para reconsulta. Sobre los resultados, resumiendo esta tabla, el éxito técnico es muy alto y es independiente de la etiología. El éxito clínico depende del desarrollo de colaterales y de la compresión extrínseca residual. Las reestenosis se asocian a lesiones malignas progresivas o a la compresión extrínseca no resuelta. La supervivencia no depende del tipo de stent, sino de la enfermedad de base. Y la reintervención programada precoz a los 3-6 meses mejora la patencia asistida y la calidad de vida. De las complicaciones, destacar la trombosis o reclusión precoz o tardía, ¿vale? Es la complicación más habitual del procedimiento y el manejo recomendado pues sería, si tienes una restenosis, angioplastia más menos stent-in-stent, y si hay una trombosis, trombolisis y hidrombectomía más anticoagulación. Pero también tenemos la perforación venosa, que es muy poco habitual, la migración del stent, la embolia pulmonar porque se moviliza trombos durante la implantación de la prótesis, las arritmias. Seguimiento estructurado. Revisiones clínicas por parte de oncología al mes, a los 3 meses, 6 meses, 12 meses. Y se realiza probablemente realizan imágenes por el control de su patología de base, pero no se hace de rutina porque sí, es decir, tratamos pacientes, no imágenes. Si el paciente no tiene, de nuevo, clínica de síndrome de vena cava superior, no le estaríamos haciendo imágenes seriadas porque sí. En resumen, cuando tenemos un paciente sintomático hay que hacer un contraste para tener una planificación y para saber qué es a lo que nos enfrentamos. En la maligna grave, en función del protocolo del hospital y de las guías que sigáis, en nuestro caso con el score de Kishi, pues la colocación de este inmediato. También he de decir que si el tumor tiene AP y se trata de un tumor que es radiosensible, si hay disponibilidad en el centro, pues por ejemplo sería recomendable hacer el tratamiento de radioterapia antes que colocar el stent y hacer el seguimiento estructurado. Esta es la bibliografía que os recomiendo, que está muy interesante y creo que puede ser de utilidad para los estudiantes y los fellows. Y bueno, muchas gracias. Yo no he puesto ningún caso porque como sabía que íbamos a presentar ahora un par de casos, no he puesto nada y este es mi contacto. Gracias. Muchas gracias, Joana. Vamos a hacer alguna de las preguntas que ha dejado por aquí el público antes de pasar a los casos.
Hay una pregunta aquí sobre qué prótesis cubierta tienes o usas para los casos en los que se rompe la vena cava superior. Pues en esos casos tenemos que pedir ayuda a nuestros compañeros de vascular, porque nosotros no las tenemos en nuestro stock. Cuando nos ha pasado, ellos nos han dejado una Vigraf. Vale. Muy bien. Yo también voy a aprovechar, ya que estoy, para hacerte una pregunta. En trombosis inmediata, por ejemplo, yo tuve un caso no hace mucho, un stent de vena cava, todo fue bien, no anticoagularon al paciente porque fue a urgencias en medida planta, lo típico, trombosis y al día siguiente, pues el paciente otra vez con sintomatología de vena cava. ¿Qué dispositivo de trombectomía usas? Porque yo usé Angiojet con el riesgo de bradicardia al paciente, bradicardia mía detrás y casi nos paramos los dos. Pues depende del trombo que tengas, de la carga trombótica que tengas. Por ejemplo, nosotros tenemos el Inari. Si puedes hacer un acceso femoral y puedes usar el Inari, pues está bien. También tenemos el Lightning de Penumbra, pero alguna vez también hemos usado el Angiojet, asumiendo un riesgo de arritmia cardíaca tuya, del anestesista que te quiere matar y de Exactamente. todos. Perfecto. Pues vamos a pasar a la parte de los casos, si os parece bien. Paula Vale, nos va a compartir unos casos vale. y nuestras Os voy a compartir un par ponentes de casos en los opinarán. PowerPoint, pero voy a intentar hacerlo de la pizarra. No estoy segura, así que dejadme un segundo a ver. Pizarra existente. A ver si puedo hacerlo. Vale. ¿Vosotros veis lo mismo que yo? ¿Todo el mundo? Sí. Vale, genial. Vale, pues mira, si queréis comenzamos con este primer caso. Am, Esto de la pizarra ya lo hicimos el año pasado también en la anterior edición. Aquí hemos puesto un poquito las imágenes del caso y sobre esta, pues si queréis después, yo qué sé, dibujar por dónde pondría el stent si es que lo pongo o cualquier cosa, pues todos podéis, tanto las expertas como todo el resto, podemos todos escribir, ¿vale? Bueno, los panelistas. Vale, entonces os explico el caso. Esto nos vino también a un día de estos a las 3 ya cuando comienza la guardia, una mujer de 76 años, fumadora, bueno, bastante fumadora, como único antecedente al menos que nos contaran, que llevaba, bueno, que venía por un cuadro de un mes de astenia progresiva, disnea, disfagia, edemas. En urgencias, bueno, evidenciaron este edema facial en el cuello, en las extremidades superiores, que de predominio derecho. Oye, Ana, estás moviendo todo el rato. Me estás volviendo loca. Vale, con mucha circulación colateral en toda el área del escote. Bueno, comentaban esto, que tenía disnea, que no toleraba el decúbito y además, bueno, nos decían que tenía cefalea y con esto nos forzaban un poco entre la disnea y la cefalea a hacerlo de urgencias. Entonces, bueno, sí, este es bueno, una imagen coronal que os he puesto, ¿no? Tenía una lesión iliar izquierda y después una masa adenopática mediastínica que estenosaba la vena cava y además se sumaba pues trombo. No sé si se ve del todo bien, pero bueno, por encima de la lesión había trombo en la vena cava superior y después un poquito también por debajo. Entonces, pregunta para las dos, ¿eh? Tanto Joana como Susana. ¿Esto es un caso que hacéis en la urgencia? Por ejemplo, primera pregunta. ¿Cómo tiene que estar el paciente para hacerlo de urgencias? Pues, a ver, siendo realistas, depende de lo que te presionen. Total. Evidentemente has dicho que tenía clínica de congestión, o sea, que tenía como encefalopatía, has dicho. Tenía Bueno, decía cefalea, cefalea. Sí, como primer grado, cefalea y ¿no? Un poquito disnea. así. Sí, Mira, es que justamente ahora estamos, la compañera que está de guardia va a tener que colocar una que nos podríamos discutir si está indicada o no porque tiene exacto. derrame pleural. A veces depende de lo que te aprieten. Es Sí, así. O sea, teóricamente nosotros siempre intentamos calcular el Tichy score, pero si te pones estricto casi ninguno lo cumple para colocación ya. emergente. Entonces, probablemente la colocaríamos. Sí. ¿Y vosotros, Susana? Nosotros tenemos muchos casos de estos, afortunadamente. La mayoría de casos pueden esperar al día siguiente. Nos gusta, pues claro, trabajar con anestesia, no siempre tenemos anestesia en la guardia, estamos uno solo, preferimos
Como no es muy habitual estos casos en mi hospital, preferimos estar 2, mejor por la mañana, pero un poco como dice Joana, según te presionen. Realmente ellos te presionan cuando el paciente pues clínicamente lo necesita. Entonces, bueno, pues nos fiamos un poco del clínico que es el que lo está viendo y si nos fuerzan pues lo haríamos urgente, pero generalmente programado. Vale, sí, un poquito, nosotros igual. En este caso lo hicimos de urgencias. También es verdad que nos apretaron, pero también eran las 4. Supongo que si fueran las 2 de la mañana ya se cambia un poquito el escenario, pero bueno, lo hicimos de urgencias. Entonces os enseño, a ver si puedo, por página 2. Vale. Am, bueno, también quería preguntaros un poquito para ver, para desarrollar el caso, ¿por dónde iríais? ¿Acceso femoral? ¿Iríais por arriba? ¿O por dónde comenzaríais? Femoral. Sí. Nosotros casi siempre es el acceso de elección. Vale. Sí, nosotros la verdad que en este caso, pues también, ¿no? Intentamos femoral. Pensábamos, el típico caso que dices, bueno, no está tan tapado, será rápido, y no conseguíamos por abajo. Entonces pinchamos la yugular por encima, bueno, por donde teníamos, donde podíamos, y la verdad es que por arriba pasó súper rápido la guía, y entonces pues hicimos un tronzo y ya lo conseguimos, que es un poquito la primera imagen. Y entonces, bueno, la primera flebo es la segunda. No sé qué os parece, qué pensáis, dónde pondríais el stent, si queréis probar la pizarra, si estrenamos. El defecto que se ve es trombo. Eso es trombo, sí, sí, Aquí nosotros siempre tenemos la discusión de ¿lo tiro hasta la yugular o no lo tiro hasta la yugular? ¿Le hago un jailing a la subclavia o no? Nosotros normalmente solemos tirarlo a la yugular. sí. ¿Y el resto? No sé, Susana o Bueno, Albert. yo creo que Joana es la que más experiencia tiene, ¿no? Pero Sí, bueno, nosotros también empezamos siempre con el acceso femoral, si necesitamos yugular y si tenemos que colocar, bueno, pues la prótesis que hacia yugular mejor, o sea que un poco en esa línea. sí, no, nosotros igual. Y Ana, no sé si quieres aprovechar igual el lapicillo, a ver dónde crees que lo colocarías. A ver si lo hicimos muy mal. Creo que te sale al lado. ¿Es esto? ¿Se ve? Ah, sí, ¿O perfecto. no se ve? Vale. ¿Se ve o no se ve? Sí, Ay, sí, sí, ¿qué ha sí. pasado ahora? Se ve una línea así en oscuro. Creo que lo he tirado muy, muy para abajo, pero bueno. Sí. Solo la línea No veo. en auricular casi. Es que Mira, lo no, voy a por poner. abajo, Lo claro, po- por abajo, así en que rojo por allá aquí, ¿verdad? arriba. Más o menos, has dicho. En Eh, rojo por Sí, aquí, más o menos. sí, Y sí, abajo, más o por aquí menos. más o Ok. menos. Sí. Sí, más o menos. A ver, os voy a enseñar lo que hicimos. Vale, esta es la imagen de cómo nos quedó. También Es una decidimos al Venovo. final, pues eso, también tirarlo para yogur, la verdad es que lo que solemos hacer. Am, bueno, Es una no sé, Venovo, viéndolo ¿no? así a posteriori quizás nos queda un poquito. ¿Eh? Es una Venovo. Sí, no me acuerdo exactamente si era una Venovo o un sinus, ¿eh? Ahora que lo dices, igual era un sinus. Sí. No me acuerdo exactamente. ¿Vosotros qué Pero ponéis, no sé, nos Joana? quedó un poquito bajo. De Wollaston. Wollaston, yo creo que lo que tiene es que para mí la curva de aprendizaje es un poquito más. Tiene sus truquillos para colocarlo, el Wollaston, pero la fuerza radial que te da, no creo. La sinus también tiene mucha fuerza radial, pero no nos acaba de. La tenemos, pero no. Y a veces colocamos Venovo. Venovo lo que tienes es que es muy cómoda de colocar porque, como es modular, Ya, poco a poco la vas colocando y no tienes que ir como con el juego de la Wallstein, que tienes que ir, la abro un poco más y entonces me la traigo y entonces he de ya. tener en cuenta que se me acorta, pero sí, nosotros casi siempre colocamos Wallstein en síndrome de vena cava superior. Nosotros la verdad es que lo que más es sinus, yo creo. Ay, perdón. Sí, sí, yo creo que es un sinus, pero bueno, sino también Wellstem. Y bueno, esta es la imagen final, así quedó. No sé si la pregunta ahora sería, ¿con esta imagen dilatáis? Fue la duda, ¿eh? A ver, representa que has de tener mucha fe en la fuerza radial que tiene el Ya, stent y que te abrirá, pero la verdad es que ha quedado muy, muy. Si me plantease dilataría, no sé de cuánto es este stent, que debe ser de 18, no sí, sé, 18, 16, no me acuerdo. ni, no dilataría
con un balón de 16, como mucho, con uno de 10, uno de 12, a ver si, que tal vez le hace risa, ¿eh? O sea, tal vez no hace nada, pero como máximo con un balón de ese tamaño, no dilataría más. Sí. La Yo verdad no es que dilataría. sí, nosotros no dilatamos. Bueno, decidimos ser prudentes. Al principio parecía que justo la imagen no se ve muy bien, pero la verdad es que pasaba bien y pasaba rápido. Y dijimos, mira, de momento lo dejamos así y oye, a ver qué tal. Y ya está, la mujer ahora simplemente, bueno, para que sepáis evolución, mejoró clínicamente, hizo un descenso de los cortis que le habían ido poniendo y nada, durante el ingreso se hizo todo el estudio del estediaje, era un carcinoma escamoso, un T2B, irresecable, comenzaron quimio y radio y fue alta a los 7 días ya con manejo ambulatorio. Entonces os enseño otro caso, es este, no sé, ¿se ve bien? Es que no sé si se ve un poco grande. Sí, se ve bien. No, se ve Eso es. bien. Vale, pues esto era también una mujer de 54 años que nos llamaron de otro hospital para comentarnos que, bueno, había ingresado, fue a urgencias de su hospital de referencia por dolor abdominal epigástrico, fiebre, astenia, heces melénicas de 10 días de evolución. En principio no tenía antecedentes relevantes al menos. Antes de esto, la orientaron como una fiebre de origen abdominal, la cubrieron con antibióticos. Ay, perdón, tenía el diagnóstico de ADK de un mes antes, perdón, y vino entonces con este dolor abdominal, estas heces, la cubrieron como, pensaron que era una fiebre de origen abdominal y la cubrieron con antibióticos. La fiebre se fue, pero es verdad que la hemoglobina vieron que iba cayendo, le hicieron una gastroscopia urgente y vieron un sangrado activo en sábana, difuso y extenso, con imposibilidad de hemospray. Intentaron hacer radioterapia hemostática, pero tampoco fue efectiva y entonces, como continuaba con melenas y hematoquecia, se iba anemizando progresivamente, cada vez necesitaba más soporte transfusional, pues hicieron una interconsulta bueno, con nuestro servicio y se decidió programar para arterio y embolización de forma preferente. En este caso eso no fue de guardia, nos llamaron y sí que es verdad que fue preferente para hacerla al día siguiente. Este es el TAC, bueno, es un corte solo que no podía poner vídeos, pero ¿no? Veis esta masa grande aquí que depende del cuerpo gástrico, con aire en el interior y después, bueno, el hígado sí que tenía un hígado tumoral. Vosotros, Susana, por ejemplo, en estos casos también, ¿no? En la urgencia la marca un Sí, poquito, entiendo que nosotros, la bueno, inestabilidad, ¿no? eso es, la urgencia la marca el que esté estable el paciente o inestable y los signos también si hay un sangrado activo en el angio-TC. Creo Vale. que no es el caso de esta paciente, sino que, bueno, pues eso, se va anemizando y, bueno, digamos que hay que hacerle un tratamiento de hemostasia. La endoscopia no, bueno, pues no han conseguido con endoscopia. Luego, lo lógico es hacer nosotros una técnica endovascular. Recordando un poco los patrones estos de captación que había visto, que habíamos comentado, que había comentado en la angiografía y yo creo que se puede aplicar un poco también al TAC. Bueno, pues podemos ver lesiones vasculares, podemos ver aneurismas o podemos, que no parece el caso, podemos ver un área de más captación de la zona del tumor, que no sé si podría haberla o no, y bueno, pues un poco orientarlo a si en el TAC no hay este tipo de lesiones, pues lo que puede hacerse es una embolización de la arteria gástrica izquierda como de forma empírica y bueno, no lo haríamos con un material con el reabsorbible, seguramente con Espumostan. Entonces, yo, pues no sé, en este caso haríamos un abordaje femoral y primero exploraría todas las ramas que vascularizan el estómago, o sea, es decir, que bueno, hay que conocer bien las arcadas, valoraría pues haría un tronco celíaco, una arteria hepática para ver la gástrica derecha, haría gástrica izquierda y esplénica para ver los vasos cortos y gastroduodenal para ver la gastroepiploica izquierda y todo el circuito. Si desde ninguna de las ramas se ve un área de captación que sea claramente patológica como para ir súper selectivo y si en la endoscopia
Tampoco nos han marcado, si tuviésemos un clip, a lo mejor nos podríamos aproximar a esa zona. Pero si no tenemos nada de eso, eh, vería en el TAC cómo es el origen de la arteria gástrica izquierda, porque a veces puede resultar muy difícil de cateterizar. Si tenemos suerte, los más fáciles cuando sale directamente de la aorta o cuando saliendo en su origen anatómico normal del tronco celíaco no lo hace muy cerca del origen. Entonces, bueno, pues yo iría con un catéter, pondría a lo mejor un introductor corto, sin más, un 4 Friends, iría con un catéter Simmons para coger esa, si es el origen habitual de la gástrica izquierda, y luego haría buenas series angiográficas si se confirma que no hay una captación claramente patológica o vasos irregulares patológicos, que solo es una hipercirculación a lo mejor difusa, que no conseguimos saber de qué vaso es, o una captación casi normal, pues con un microcatéter avanzaría a las ramas que me pareciesen más patológicas o todas, si es el caso, y Spongostan. Y el Spongostan la lámina se puede pues cortar en daditos pequeños, milimétricos y hacer un slurry o usar jeringas precargadas de pellets ya de Spongostan para inyectarlos con contraste y suero a través de la jeringa a través del microcatéter en la gástrica izquierda y, bueno, pues que el flujo deje de vascularizada la zona hasta que cicatrice. Sí. Sí, la verdad es que bueno, es todo lo que has dicho. En el TAC no se veía ningún sangrado activo como tal, ni tampoco ninguna lesión, no se veía ningún pseudo ni nada. Pero bueno, decidimos hacerlo, pues una embolización. Bueno, hacer la arteria y en función de eso ver, pero sí, no, pues una embolización paliativa. Os enseño las primeras arterios. Hicimos, como has dicho, pusimos un trocorto, con un Simons comenzamos a hacer. La primera arteria fue desde el tronco celíaco, que, bueno, sí que es verdad que ya se veía, ¿no? O te daba la impresión de que alguna arteria, la marco aquí así, da un poquito de vascularización para el tumor, y después quedaba un poquito, bueno, como tenía la anatomía estaba un poco distorsionada, ¿no? Por la gran hepatomegalia también tumoral. Y después os he puesto esta imagen aquí al lado, ¿no? Porque, para que veáis que esta de aquí era la gástrica izquierda, y en cambio esta sí que era la hepática izquierda, que no quedaba del todo claro si no las separabas bien. Entonces, dejadme que os comparta un momentito. Vale, pues las arterias que hemos enseñado son las primeras, y ahora os enseño pues las arterias que fuimos haciendo ya selectivas, ¿no? Un poquito lo que decías, Susana, y vamos mirando todas. Esta es desde la gástrica izquierda, esta primera. Entonces, bueno, para ver que, no sé, que no hubiera ninguna ramita, que se nos fuera alguna zona que no quisiéramos, pues hicimos fundina, que es este que os enseño aquí, ¿no? Y sí que se veía que, bueno, daba, ¿no? Vascularizaba bastante parte del tumor. Y entonces esta, pues decidimos embolizarla. La verdad es que nosotros en este caso no lo hicimos con Spongo, lo hicimos con partículas, con hidropel, grandecitas, para que no fueran muy distales. Ah, pero bueno, la imagen final fue esta, con estasis distal. Y después, a ver si os enseño. Bueno, este era un coronal para que lo vierais. Ay. No, esta es otra imagen, ¿vale? ¿Sabéis aquella ramita, ¿no? Que hemos enseñado al principio? No era bien la gastrodenal, era otra que iba al lado, porque la gastrodenal nos metimos y no, y era una que iba al lado bien finita. Era esta. Esta es una imagen del DINA que hicimos, que parecía que vascularizaba la parte, sobre todo inferior de la lesión, esta de aquí. Y entonces lo mismo, pusimos partículas y hasta conseguir estasis. Y entonces nosotros en este caso, la verdad es que paramos aquí. Entonces mi pregunta, no sé si vosotros en casos que son paliativos, como un poco para bajar el flujo, intentáis ir a todas. Claramente aquí había más arterias, esto estaba seguro porque no tratamos todo el tumor. ¿Intentáis ir Sí. a todas o nosotros la verdad es que dijimos, bueno, con esto creemos que va a conseguir parar y... Sí, nosotros en un caso como este habríamos hecho eso, cateterizar supraselectivo, todas las aferencias, pero las más groseras. Vale, Pues lo que habéis hecho. Es fundamental el Combin CT para ver bien si
en casos como este, que puedes tener vascularización, que se te vaya o no estás seguro de, porque están tan patológicos los vasos que muchas veces es hasta difícil orientarse en qué vaso estás. Fundamental comprobarlo con el Convin si estamos llegando al tumor o si por el contrario se nos va a ir a un territorio no diana. En cuanto a los materiales, pues en este tema de la embolización del cáncer gástrico, yo creo que todavía se necesitan muchos estudios para que pueda haber un protocolo de cuál es el mejor agente, y yo creo que un poco funcionamos pues con nuestra experiencia, con nuestro Sí. sentido común. Entonces, nosotros en este caso habríamos hecho lo que te decía, si no ves nada de tinción patológica, le puedes poner unas partículas de espongosta reabsorbible. Yo también en este caso probablemente habría elegido nosotros usamos mucho también las microesferas, nosotros usamos Embocene y también a veces probamos pegamento, pero bueno, no sabes, bueno, también parece que es material que puede ser seguro, un agente de embolización seguro, pero yo tiendo mucho en casos de tumores, para que vaya al parénquima, se produzca necrosis, se devascularice, mucho las microsferas calibradas. O sea, que habríamos hecho Sí, no sé el resto. ¿Vosotros, Joana, lo por mismo. ejemplo? Lo que decías, empezamos Parecido, embolizando ¿no? los focos más hipervasculares, a ver cómo evoluciona el paciente para no ser demasiado agresivos y poder tener complicaciones de, Sí. de isquemia o de perforación o algún problema así. Entonces, habríamos hecho ir a los más pedículos principales y ver evolución. Si no fuese suficiente, en un segundo tiempo hacer una segunda embolización. Genial. ¿Vosotros, Joana, no sé qué hacéis de material, por ejemplo? Pues depende de los hallazgos, ¿no? Por ejemplo, si Ujú. tienes claramente pseudoaneurisma, tal, nosotros utilizamos mucho los agentes líquidos y es verdad que si fuese como estos hallazgos que son muy... Claramente hay patología, pero no son hallazgos radiológicos no hay un No. pseudo, no hay un lago, no hay... Entonces, mucho espongostand también. Vale. Bueno, esto, nada, la evolución, la verdad es que justo después del procedimiento parece que fue bien, que se paró, se controló el sangrado y que iba rindiendo más los concentrados, pero bueno, las 3 semanas posteriores pues hizo un deterioro franco y finalmente fue exitoso. Voy a dejar de compartir. Bueno, a ver si ahora sé dejar de compartir. Vale. Vale, genial. No sé si estamos al límite de tiempo, pero yo creo que Vicente, o si a vosotros os va bien, igual Vicente puedes enseñar el caso, que es muy chulo. Yo tengo un casito más también de embolización Y con paliativa que este si está acabamos. bien saco rápidamente. Sí, perfecto. Venga. A ver. Bueno, esto es un caso pues del día a día que se toman decisiones, bueno, que debatibles, pues eso, vamos a ver un poco entre todos qué hubieseis hecho, ¿no? Es una mujer de 63 años que acudió a urgencias por exacerbación de un dolor que ya tenía en hipocondrio derecho de un mes de evolución, como antecedentes de interés únicamente pues que estaba colecistectomizada. Y a la exploración pues destacaba que estaba inestable hemodinámicamente, ¿no? Tenía una tensión de 80-46 y una frecuencia cardíaca de 101. Y en la analítica sanguínea destaca una hemoglobina de 6, sin ninguna previa disponible y sin ningún foco de exteriorización de ese sangrado, ¿no? Por lo tanto, se hizo una angiota con 3 fases para ver algún foco de sangrado abdominal. Y esto es lo que se vio. Se vio una voluminosa masa en lóbulo hepático derecho, con un hemoperitoneo. No se vio ningún claro foco de extravasación de sangre de contraste, no se vio ningún pseudo, únicamente la masa y el hemoperitoneo, y la sospecha diagnóstica pues era de un hepatocarcinoma roto a peritoneo, ¿no? Con estos datos, estas imágenes, ¿qué haríais? Así ya de entrada. Bueno, pues
Me plantearía el caso, bueno, pues como material, estar estables en la arteria hepática y realizarla, pues colocaría un lo abordaría por femoral, colocaría seguramente un introductor corto 6F. Coaxial colocaría un introductor largo o 4F y con un Simmons cateterizaría el tronco celíaco. Sería lo que haría. Luego avanzaría el introductor a la hepática, si es posible. Y en las series, pues vería un poco los hallazgos. Si en el TAC no hay sangrado activo, pues yo creo que el TAC es. El angio-TC es súper, súper sensible, con lo cual probablemente en la arterio no hubiésemos vasos anormales, pero tampoco podemos saber de dónde viene el sangrado sin que tengamos claro en el TAC. Entonces yo me inclinaría por hacer una emboli, dependiendo de las imágenes que vayas a poner ahora, pero en Ujú. principio cuando tienes un hepatoma que no, o bueno, una masa, un tumor hepático que no sepas, a lo mejor no esté diagnosticado, no sepas si es un primario, una metástasis, no sabes qué tratamiento se le va a hacer posteriormente. Entonces, yo un poco teniendo en cuenta si se le puede hacer un tratamiento endovascular posteriormente, pues evitaría el elegir materiales tipo plaques o tipo coils que pudieran impedir luego un abordaje a esa rama. Entonces, en este caso me inclinaría y tampoco, por ese motivo, tampoco pondría líquidos muy proximales. Entonces, me inclinaría por unas partículas hacia toda la circulación del tumor para devascularizarlo. Y pues yo emplearía pues probablemente microesferas si tengo una zona localizada y si tuviese sospechas de que fuese demasiado difuso, pues Spongostan también. Ujú. Haciendo un poco aquí para crear controversia, ¿entrarías en la guardia como procedimiento urgente? No se vio foco activo ni pseudo. Pues esta es una muy buena pregunta. Nosotros tenemos muchísimas urgencias. En general, si no hay un sangrado activo en el TAC, no entramos. Es un poco como lo que hablábamos antes, a lo mejor de lo pesado que se ponga el médico, ¿no? A veces, bueno, Ujú. pues depende también quién. ¿No? Si es un clínico de los habituales nuestros de hígado y te está diciendo, oye, pues mira, el paciente lo veo mal, creo que hay que hacerle algo, bueno, un poco por la clínica. Creo que ponías que estaba hipotensa, Ujú. tenía 6,4, o sea, Sí. que hemodinámicamente no estaba estable, o sea que nosotros, aunque no veas un sangrado activo, sí que entramos por la clínica y nos hacemos, pues eso, tronco celíaco, vemos bien cómo puede ser la circulación tumoral y si solamente vemos tumor, pues con un material que pueda hacer una embolización más difusa, unas partículas, unas microesferas y haríamos un poco eso. Si no, y si es demasiado extenso, a lo mejor es pongo stamp. Mi primera Vale. opción en un caso de este es que yo creo que sería microesferas. Ujú. Vale, No bueno, sé comentar lo que hicisteis. que bueno, que esas tensiones y esa analítica fue nada más entrar por la puerta de urgencias en un hospital que no disponía de servicio de radiología intervencionista de guardia, que había que hacer un traslado. Entonces, primero se decidió un manejo conservador, ¿de acuerdo? Se transfundió y con transfusión y fluidos remontó tensión, frecuencia y hemoglobina, ¿de acuerdo? Inicialmente fue un manejo conservador. Ahora bien, 3 días más tarde, una vez ya se había hecho un traslado a un hospital que sí que disponía de intervencionismo, pues avisó enfermería por inestabilidad hemodinámica de nuevo, con las tensiones de 5,3, frecuencia cardíaca de 100, saturación de 100. A la exploración describen ahí en la nota de evolución paciente sudorosa, mareada, dolor abdominal brusco en hipocondrio derecho, que había aumentado de nuevo. Hasta ahora había estado bien con el dolor controlado. Y a la exploración física, pues un dolor importante ahí en hipocondrio derecho epigastrio. Se repite la gaso urgente y sale una hemoglobina de 7,8 cuando la previa era de 9,9. Ahora sí, pues los médicos, los cirujanos sí que insistieron. De todos modos, se repitió el TAC de nuevo para ver si se veía ahora sí algún foco, alguna causa del sangrado y lo que se vio pues fue un notable aumento del hemoperitoneo
y sí que parecía haber, si nos fijamos ahí periférico, algún foquito de extravasación de contraste en fase venosa, ¿no? Entonces, ¿ahora qué? Ahora sí. Bueno, ya si la primera vez nos habíamos dicho que sí, pues sí, Bueno, ahora sí, sí. ahora sí que sí. Entonces, estas son las imágenes de la arteriografía, donde vemos, pues bueno, arteriografía desde el tronco celíaco, la imagen de la izquierda, la imagen central es ya selectiva desde la hepática derecha, y luego es una fase ya más tardía del parenquimograma, donde no vemos ningún foco claro de extravasación de contraste, ¿no? Sería como un grado 4 de la clasificación que ponías antes, ¿no? Si no me equivoco. Entonces, bueno, ya has comentado un poco el manejo que tú harías, que sería de una embolización con partículas. En este caso, pues embolicé con Spongostan, la verdad, por el motivo que comentabas antes, de cara a no cerrarle posibles tratamientos endovasculares arteriales posteriormente. Yo no sabía, este paciente era un tumor de nuevo diagnóstico, no había pasado por un comité, no se había todavía planteado si era candidato a una TARE, a una TACE o a cualquier opción. Entonces, como el Spongostan, pues ya hemos comentado antes que era un agente embolizante temporal, decidí embolizar con Spongostan. ¿Vale? Este fue el resultado, que quedó cerrado la mayor parte del parenquimograma, ¿no? Quedando únicamente la arteria principal permeable. Y respecto a la evolución, pues una estabilización clínica, no tuvo nuevos episodios de sangrado, la lesión se biopsió y confirmó que era un hepatocarcinoma, no obstante, pues hubo una progresión de enfermedad y finalmente la paciente murió 2 meses más tarde. De acuerdo, pues bueno, pues este era el casito que os quería enseñar yo también. Yo me alegro porque yo tenía también dos casos. Había preparado como que podíamos estar aquí otra hora más, pero uno era un- eran dos casos iguales los que yo había preparado, bueno, muy similares. Un sangrado gástrico por un carcinoma que no se veía, era un poco parecido, y también tenía uno también hemoperitoneo por un, por un hepatoma, y también un poco parecido. En el mío, en el TAC, se veía el sangrado activo, y luego bueno, pues como muy parecido a la segunda imagen que has puesto, y en la angiografía tampoco vi nada, y ese lo hice con Spongostan también. Mm. Bueno, pues muchísimas gracias a las ponentes por las charlas y a los compañeros por los casos, por la participación de todos. Ha sido muy interesante. Lo dejamos aquí, no tenemos más tiempo. Recordaos a todos que la próxima sesión el mes que viene será de isquemia mesentérica. Más adelante os concretaremos la fecha y nada más. Muchas gracias a todos y nos vemos a la próxima. Chao. Hasta luego, Adiós. muchas Muchas gracias. gracias.